Bendiciones, 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 que Dios nos guarde en este nuevo domingo que iniciamos para honrar el nombre del Señor. Una bendición estar con ustedes, mis hermanos, nuevamente compartiendo de este culto, y espero en el Señor que sea un tiempo que edifique cada una de nuestras vidas. Vamos a orar para iniciar el culto de hoy y darle gracias al Señor por todo lo que vamos a hacer. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este día, por tu amor, por tus bendiciones. Muchas gracias porque nos tienes con bien y paz, Señor, y te ruego en esta hora de que tú te quedes a nuestro lado, que renueves nuestras fuerzas, Señor, y que nos permitas seguir adelante en todo lo que tienes para nosotros. Señor, gracias por cada familia de la iglesia que está conectada, Señor, participando del culto. Te ruego que las bendiga en esta hora, que bendiga sus vidas, su economía, su familia. En el poderoso nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues esta nueva mañana estamos compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el culto al Señor, y espero en el Señor de que sea un lindo tiempo para cada uno de nosotros como familia. Voy a invitarte a que leamos la palabra del Señor en el Salmo 139. Domingo 28 de febrero se nos termina el mes y comienzan las clases, ¿sí? Y comienza el quehacer. Eh, la ciudad de Cunco está con cuarentena en este tiempo, así que me imagino que no van a comenzar las clases todavía, habrán indicaciones o será solamente por el sistema de internet, no sé cómo lo van a hacer, pero confío en que todo va a estar bien para ustedes y que Dios va a levantar, ¿no es cierto?, a su iglesia aún en este tiempo de dificultad. Salmo 139 de las Escrituras, un salmo largo, lo vamos a leer completo, es largo, pero quiero leerlo porque nos habla de este gran Dios en el que nosotros creemos, y es necesario que tengamos claridad y que no nos olvidemos de quién es nuestro Padre Celestial. Amén. Leamos juntos al Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mire qué hermoso el Salmo 139. Nos habla de que, que nuestro embrión vio el rostro de Jehová. Por eso nosotros creemos que no se debe abortar, porque la vida la da Dios y está en comunión con Él antes de que nazca. ¿Sabe?
dice que debemos ser enemigos de aquellos que hablan contra el Señor. Pero también le hace una petición, le dice, Señor, examíname. Y si hay algo que no esté bien, sácalo. Porque si hay algo que quiero en mi vida, es honrar tu santo nombre. Amén. Interesante, es maravilloso este texto. Y con este texto, con esta convicción, con esta palabra, yo le invito a que comencemos el culto de hoy y que cantemos a nuestro Padre Celestial. Cantemos al Señor todos juntos. Honra y gloria al Padre eterno, que a su Hijo unigénito dio. Por el rescate del mundo entero, su última gota de sangre derramó. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de sus pies, más que victoria tenemos en ti. Cristo amado, mi fuerza tú eres, fuera de ti nada puedo hacer. Todo es puesto debajo de tus pies, más que victoria tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies, más que victoria tenemos en ti. Victoria sobre el mundo y sobre el pecado, victoria sobre el diablo y toda potestad. Al que venciere será coronado según su promesa y buena voluntad. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de sus pies, más que victoria tenemos en ti. Ahora, hermano, estamos en la guerra contra los poderes de Satanás. Después de la vida aquí en la tierra, con Cristo reinaremos por siempre jamás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de sus pies, más que victoria tenemos en ti. El fin del mundo se acerca ya. El evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo. Se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama.
tendrás parte en la resurrección. Al cielo vuelen todos los santos, los que sufrieron por el Señor. Al cielo vuelen todos mis santos, que dedico a mi Salvador. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Si alguno de entre vosotros ha cometido algún error, escuchen este consejo que por la Biblia les traigo yo. Escuchen espirituales, si algún hermano tal vez pecó. No juzgues tú ni condenes, porque los juicios son del Señor. Espirituales, no te confundas, tu propia carga has de llevar. Y cuando veas caer al débil, ahí tú debes pues restaurar. Somete a prueba tu propia obra, tu propia gloria allí tendrás. Si eres más fuerte, ayuda al débil, somete a prueba tu caída. Hay uno perfecto y santo, es Jesucristo el Salvador. Es fuerte y es poderoso, Él no comete ningún error. Y tú que crees ser fuerte y hoy te admiras del que cayó, recuerda que eres humano y que anda cerca el tentador. Espirituales, no te confundas, tu propia carga has de llevar. Y cuando veas caer al débil, ahí tú debes pues restaurar. Somete a prueba tu propia obra, tu propia gloria allí tendrás. Si eres más fuerte, ayuda al débil, somete a prueba tu caída. Muy bien, mire qué hermoso periodo de alabanza tuvimos. Y después de este lindo periodo de alabanza, yo te quiero invitar a que podamos escuchar la palabra de Dios. Póngase y dispóngase ahí en casa para que podamos mirar con atención. El texto ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12, va a ser el texto para nosotros en el día de hoy.
para que lo revisemos y estemos atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Escuchemos la palabra de Dios. Amén. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente un domingo más compartiendo la palabra del Señor, y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de mirar y de revisar el texto bíblico. Hemos venido caminando ya por varias semanas en la primera carta a los tesalonicenses. Ha sido un recorrido que hemos llevado adelante. Nos quedamos ahí mirando un poquito el ejemplo de la vida de los tesalonicenses, después el ministerio de Pablo, lo que había sido su experiencia de fe. Y la semana recién pasada hablábamos, ¿no es cierto?, de esta ausencia de Pablo y de este llamado tan especial que hacía Pablo a mirar nuestra vida y la vida de quienes nos mentorean, de quienes nos dirigen, de quienes nos inspiran en el caminar cristiano, ¿sí? Y les dejé una tarea que espero que hayan cumplido y espero que la hayan realizado y hayan llamado, hayan escrito, ¿no es cierto?, a alguien, le hayan puesto un mensaje expresándole lo que ese alguien pudiera significar en sus propias vidas. Ahora llegamos al capítulo 4 y es bastante interesante porque Pablo hace aquí en el capítulo 4 un quiebre absoluto de lo que venía o de la línea de lo que venía conversando y hablándole. Él da gracias porque está con los hermanos, luego comienza a hablar de su propia experiencia, lamenta su ausencia y habla de quiénes eran este grupo de hermanos. ¿Te acuerdas que le mostré que pareciera que Pablo estaba diciéndole, mira, hay algo que no, que Timoteo le informó que hay algo que no estaba tan bien? Y ahora Pablo comienza a dar, a partir de los dos próximos capítulos 4 y 5, instrucciones bien concretas a la iglesia de lo que tenían que hacer, de lo que estaban viviendo, de lo que estaban experimentando. Ahora, estas instrucciones, ustedes van a mirar en el capítulo 4 y 5, que yo espero que lo lea esta semana. En el capítulo 4 va a ver que lo corta, a partir del versículo 13 más o menos, hace un corte para tomar un tema bien especial y específico que tenía que ver con la segunda venida de Cristo, pero más que con la segunda venida de Cristo, Pablo comienza a hablarle, dar instrucciones respecto de un área que no había sido tratada, que era relación a los muertos, y también del desconsuelo que tenían respecto de aquello. Son instrucciones bien particulares a la iglesia, son enseñanzas bien concretas para que la iglesia pueda seguir avanzando. Y luego retoma las enseñanzas o las instrucciones que tenía que tener la iglesia en su desarrollo. Recuerda que era una iglesia todavía nueva, llevaba poco tiempo, era necesario que aprendiera todavía algunas cosas, que afirmara o reafirmara algunas situaciones que estaban allí ocurriendo. Y voy a invitarte a que leamos el texto sagrado desde el capítulo 1, en el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y ahí hace este alto el apóstol. Mire, es tan interesante el texto, vamos a revisarlo. Podríamos habernos detenido tranquilamente para 2, 3 reflexiones o predicaciones. Voy a avanzar
en la idea general completa del texto de estos primeros 12 versículos. Ahí usted, si quiere, puede en casa ir profundizando cada uno de ellos un poquito más. Partamos. Mire, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El versículo 1 ya del capítulo 4 hace todo este quiebre con respecto de lo que venía hablando. Por lo demás, ¿no es cierto? Es decir, además de todo lo que hemos hablado, en razón de todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Aquí voy a plantearles algo nuevo. Y fíjense que Pablo lo que va a plantearnos es la necesidad de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no agradar a los hombres. Agradar al Dios Padre en todo lo que realizamos y no agradarnos solamente a nosotros y en lo que nosotros queramos, con mis propias ideas. Pablo viene a decirle algo a la iglesia muy interesante. Un hermano pastor llamado Ken Collier dice, hay tan solo dos opciones, agradar a Dios o agradarse a sí mismo. Servir con un 50% de nuestra vida y utilizar el otro 50% para nosotros mismos no sirve. Quizás darle al Señor el 60% y para nosotros el 40% no sirve. Darle el 70% o el 80% o el 90% o hasta el 95% a Dios y para nosotros dejarnos algo no sirve. El hermano Collier, ¿no es cierto?, lo presenta de la siguiente manera. Dice, nosotros encontramos sobre la estantería tan solo dos opciones para nuestra vida, como si fuera un supermercado espiritual. Una opción es agradar a Dios. La otra opción es agradarse a uno mismo. Lamentablemente muchos cristianos profesantes eligen agradarse a sí mismos porque no saben que el servir a Dios para agradarle a Él no es una mera opción, sino una obligación. Los versículos que estamos mirando nos llevan a esta reflexión. Vamos a mirar cosas puntuales en los textos que quiero resaltar, pero en el fondo los primeros, todos estos capítulos y aún lo que viene, todos estos dos capítulos que vienen, nos hablan precisamente de esto, es decir, ¿sabe qué? Tenemos que, con un 100% de nuestra vida, agradar a Dios. No podemos estar pensando en agradarnos a nosotros mismos. Y comienza así el relato. Desde el versículo 1. Normalmente Pablo introduce, ¿no es cierto?, con palabras parecidas, por lo cual y entonces, para decir que voy a cambiar de temas, aunque voy a seguir en lo mismo, y voy a hacer referencia a lo que de verdad quiero decir. Os rogamos, y usa dos palabras muy interesantes, dice, os rogamos y exhortamos, es decir, te lo pido y te lo ordeno. ¿Sí? Como quieras tú recibirlo. Mira, no, si te basta con que te lo ruegue, por favor te lo ruego. Si es necesario que te lo ordene, que te lo exhorte, que te lo entregue y que tú lo tengas que asumir porque viene de parte de una autoridad espiritual para tu vida, hazlo de esta manera. Como quiera que sea, le dice, lo que quiero es lo que le estoy comentando. Que puedas servir y agradar a Dios antes que a ti mismo, en una experiencia que va a relatar aquí el texto y que va a hablarnos de santidad, de una práctica de vida que honre el nombre de Dios. Pablo da un reto, ¿no es cierto?, a los hermanos basado en su propia autoridad divina que ya había aclarado de qué parte de quién venía y lo que él estaba haciendo. Él ya se había expresado y por eso le dice a los hermanos, mire, ustedes que recibieron de esta palabra de nosotros, esta palabra que aprendieron de nuestras propias vidas, que las vieron en la práctica, entonces yo les pido, les ruego y les exhorto que por favor hagan conforme a esto. Me dice que os conduzcáis como conviene conduciros para agradar a Dios y así abundar más y más en esto. La primera reflexión que tú tienes, la primera pregunta en esta mañana, mi amado hermano, que tú tienes que hacerte. ¿Mi vida agrada a Dios? ¿Mis acciones, mis palabras, mis participaciones, el ejercicio de mis dones y talentos agradan a Dios? ¿Dios estará agradado de mí? Pablo dice, de la manera que ¿aprendimos de quién? De la palabra de Dios, de quienes nos han enseñado a través del tiempo, de lo que dijimos la semana pasada, de estas personas que fueron nuestros mentores, nuestros amados que nos enseñan, que nos acompañaron, que están cerca nuestro. Aprendamos a servir, a honrar, a vivir en el nombre del Señor, día tras día.
están las expectativas, ¿no es cierto?, que tenemos que dar o que tenemos que poner delante de la congregación día tras día en cada ocasión. El texto es tremendamente interesante, ¿no? En el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Es decir, Pablo dice, mire, te pido que sigan abundando en esto, porque ya saben lo que les dije por el Señor Jesús. ¿Cuál es el mensaje? No es un mensaje mío, es la palabra de Dios. No la tomen porque viene de mí, tómenlo porque viene de la palabra de Dios. Examinen y exhorten esta palabra. Ya les dije, la iglesia en Tesalónica era menos noble que la de Berea. Pero Pablo les dice, de todas maneras, esta palabra viene de parte de Dios para que la tomen. Los de Berea escudriñaban para saber si era así. Estos hermanos estaban allí como expectantes de lo que llegara. Pero en esa misma expectación tenían que tener certeza de que esta palabra venía de parte del Señor. Amados hermanos, conformarnos con los estándares del mundo no está bien para los hijos del Señor. No está bien para nosotros. Nosotros tenemos que ir un paso más allá. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y agrega harto, que os apartéis de fornicación. Mira qué interesante. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida, mi amado hermano. Pablo dice, abunden más y más en lo que aprendieron y la manera en que aprendieron a vivir el Evangelio de parte nuestra. Y sabe, porque la voluntad de Dios para la vida de ustedes es que ustedes sean cada vez un poco más santos. Y agrega, ¿no es cierto? Que haya este proceso. ¿Se acuerda lo que hemos hablado en las semanas anteriores, lo que implicaba santidad? ¿Se acuerda que le dije que santidad no tiene que ver con una aureola en la cabeza y andar con la Biblia todo el día o repitiendo textos todo el día? O mandándonos, ¿no es cierto? O hablándonos solamente con versículos bíblicos. Que la santidad tiene que ver con la vida puesta en las manos de Dios. Lo que pienso, lo que hablo, lo que digo, que sea consecuente con la palabra del Señor. ¿Se acuerda que le hablé que santidad tiene que ver con ética, con moral, con conducta? ¿Sí? Que es un proceso en el que todos estamos inmersos y que tiene que ser un proceso ascendente cada día para ir creciendo en la gracia del Señor. ¿Sí? La santidad no es una experiencia mística de un día. La santidad no es una experiencia sublime, ¿no es cierto?, que pudiéramos tener. Y gloria a Dios cuando las tenemos. Qué bueno cuando Dios nos permite tener, incluso llegar a tener éxtasis maravilloso. Gloria al Señor por hermanos que tienen esta experiencia. No niego esa experiencia y no niego el valor que esa experiencia pueda tener. Por el contrario, creo que es hermosa, que es edificante, que es maravillosa cuando tenemos éxtasis, cuando tenemos tiempos maravillosos y plenos de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la santidad, ¿no es cierto?, es la permanencia de estos elementos en nuestra vida, de nuestras conductas, de nuestro hablar, de nuestro decir, de nuestro accionar, de nuestro pensar, inclusive que el Señor lo conoce, que va en ascendencia a la búsqueda de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. La santidad tiene que ver con aprender a decir que no ante las experiencias de la tentación, no ceder ante aquello. Y Pablo lo pone de manera muy interesante, dice, el Señor busca de sus vidas la santidad, es decir, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué lo pone de esta manera Pablo? Porque el entorno donde ellos estaban viviendo, el entorno de la ciudad de Tesalónica y de la cultura social en la que ellos vivían, ciertamente era un entorno donde la lujuria, ¿no es cierto?, era un tema absolutamente recurrente. Estaban rodeados de una cultura de infidelidad en las relaciones personales. Pero más allá, la palabra fornicación, ya te lo he dicho, viene de porneia, en el griego, y de donde mismo viene la palabra pornografía, ¿no es cierto? Aquello que está desviado. Mira, fornicación incluso es mucho más allá que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tiene que ver con conducta, con pensamientos que no agradan a Dios, con la inmoralidad de vida completa, ¿sí? Y la inmoralidad, claro, tú me puedes decir, pastor, no, pero si yo no tengo ningún problema sexual, sí, pero está hablando de la inmoralidad plena como persona en todo lo que tú puedes hacer.
Por eso está asociado a la palabra fornicación, a la palabra santidad. La palabra fornicación ahí está en contraposición. Amado mío, consecuencia, santidad es lo que el Señor demanda. Y es algo que no es fácil, claramente no es fácil para ninguno de nosotros. Es importante. La ciudad vivía en una promiscuidad absoluta. La cultura era promiscua en esos años. Tanto más que en el día de hoy. Tanto más que en el día de hoy. Por eso Pablo hace este llamado a la iglesia, porque ve que pudiera ser, aquello pudiera ser una instancia en la que la iglesia podía ceder y la que podían caer los hermanos de la iglesia. No nos dice que haya, no es como en Corinto que le dice un caso de inmoralidad juzgado porque se estaban haciendo algo que no correspondía. Acá no es necesario, pero Pablo coloca atención en esto. Fíjate, la única cosa que Pablo tenía que del informe de Timoteo, que lo vimos la semana pasada, que parecía que algo no estaba bien, es que dice que la iglesia, de las virtudes que Pablo recordaba, fe, amor y esperanza, dice Timoteo, Pablo, mira, en fe y amor están re bien, pero en esperanza, en la experiencia de que el Señor viene, ¿no es cierto? Allí están débiles. Entonces, pareciera que Pablo comienza a reafirmar y cuando reafirma esto, parte diciéndole cuidado, cuidado con la santidad. Porque cuando la santidad comienza a afectar, cuando la integridad de vida comienza a afectar las personas, entonces lo primero que comienza a perderse es la esperanza. Porque ya no pienso más allá. ¿Por qué? Porque estoy comenzando a pensar en mí, donde todo termina en mi persona. ¿Sí? Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor. Fíjate que es interesante, ¿eh? Esta figura. La palabra esposa, que sepa tener a su esposa, es una traducción eh, subjetiva en este caso de Casiodoro de Reina, que hace la primera traducción. Porque la palabra original que ahí aparece es vasija. ¿Sí? Y la idea y la palabra tener es de poseer, no la palabra tener de sexualidad, como aparece en otros textos, que ahí sí uno la podía asociar. ¿Sí? El acto sexual lo asocia más bien con la palabra conocer, que aparece en otros pasajes de las Escrituras. Aquí el autor Pablo dice que cada uno tenga su propia vasija, dándonos la idea de que tiene que ver con algo que es propio, que es personal. ¿Sí? Pero la traducción que se hace de esposa está perfecto en el concepto. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. En razón de la cultura, que decía que no importaba, que no obligaba a la fidelidad. ¿Sí? Dice, sepa cuidar de lo que tiene. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, serán una sola carne. Todo el contexto para decirnos, ¿sabes qué? Y es tan interesante porque dice, la vida de santidad, de consecuencia de vida, se refleja en la relación tuya con tu cónyuge. ¿Sí? En 1 Corintios 6, del 13 al 20, nos enseña que los creyentes tienen la responsabilidad de valorar a los demás creyentes. Estas son actitudes que tenemos que aprender y que tenemos que cultivar, partiendo por nuestro cónyuge, y se amplía todo el espectro de quienes están a nuestro alrededor. Pero mira, fíjate lo interesante, que la primera postura de Pablo es un llamado eh, al control, al autocuidado, al autocontrol de cada uno de nosotros. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener. Es decir, que cada uno aprenda a dominar su cuerpo. Que el proceso de la santidad en la vida de cada uno es personal. ¿Sí? Y vuelvo a esta idea, no es público, no es comunitario. La santidad comunitaria es necesaria, y ya lo hemos visto en muchas ocasiones, para que la iglesia en santidad se presente, dice, sin mancha delante del Señor. Pero parte de una acción individual. No es que yo me voy a hacer parte, bueno, yo estoy en una iglesia santa, yo también soy santo. No funciona así.
tiene que ver conmigo, con mi decisión, con mi cuidado, con lo que con lo que yo estoy haciendo de mi propia vida. En el versículo dice que en razón de esto, del versículo 4 dice el versículo 5, no en pasiones, es decir, tenga su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuáles eran las pasiones? Simplemente dejarse llevar por esta acción lujuriosa de la sociedad, de tener otras mujeres, de buscar, ¿no es cierto?, el desenfreno en otras mujeres, ¿sí? Y el sexto, mira el versículo 6, qué maravilloso, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿En qué contexto? En este mismo, en el de la santidad. Cuidado, no te confundas, no lo lleves solamente al tema sexual, ¿sí? Sino que en la santidad. Dice que ninguno agravie, que cause agravio. No en el adulterio, respecto de la propia esposa del versículo 4, ¿sí? Porque ahí dañamos a esta persona y dañamos a los que están a nuestro alrededor. Y el Señor dice, no, eso no me agrada. No es parte de la santidad. No es parte de lo que la iglesia... Mira, esto es un mensaje a la iglesia, no le está hablando a los no creyentes, está hablándole a la iglesia. Pero dice, esto lo toma desde la figura de la santidad. Dice, es vivir una vida santa implica no agraviar en nada a tu hermano. Es decir, implica que quien está a tu lado, a quien tú llamas tu hermano, ¿no es cierto?, se sienta o no se sienta necesariamente agraviado. ¿Sabes lo que significa agraviar? En términos sencillos, pasar el límite, ¿sí? La palabra que se pone aquí agraviar es pasar el límite, es ir más allá. Es el creerte que tienes un derecho sobre la otra persona. Y Pablo dice, ¿sabes que la santidad es tan sencilla? No pases el límite con los demás. Respétalos, acéptalos. Y ya vamos a ver en la línea que sigue, porque Pablo ahora comienza a hablarnos del amor. Es tan interesante, ¿no te parece? A mí sí, me parece que de verdad es interesante lo que está diciéndonos. Agrega una sentencia Pablo tremenda, dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Es decir, Pablo ya les había contado a los hermanos, dice, no importa lo que los demás nos han hecho, porque el Señor ha pagado por nosotros. El Señor. No, ni siquiera le dice que que la iglesia tome acciones concretas. No le está dando instrucciones ni siquiera a la iglesia respecto a esto, aunque en otras cartas él da instrucciones respecto a los que están en algún pecado de inmoralidad. Sin embargo, en esta ocasión le está diciendo a la iglesia, sabe que condúzcase en santidad, porque cuando la santidad se pierde, es el mismo Señor quien paga. Amado, Pablo comienza a darle estas instrucciones a la iglesia y lo está haciendo con una iglesia que la ama, con una iglesia que la considera especial, que consideraba que eran tremendos, que eran evangelistas, que abundaban en... Y le da esta instrucción bien especial. Viva en santidad respecto de la cultura o de la sociedad que le rodea. En este caso había un énfasis en lo sexual, pero podemos fácilmente aplicar esto a la realidad en el día de hoy, a nuestra propia cultura social, que también tiene en lo sexual y en lo, mucho que decirnos, o que no decirnos, que no entregarnos por todos los antivalores que tiene nuestra sociedad en el día de hoy. Pero nos hace un llamado, dice, viva usted en una vida que agrade, que busque el rostro de Dios. Luego el 7 agrega como sentencia, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, le estoy demandando todo esto porque hay una razón potente. No nos está llamando Dios a una vida que no agrade. ¿Sabe qué? Esto es lo que le decía al comienzo. Dios no quiere el 50, ni el 30, ni el 90, ni aún el 95%. El Señor quiere el todo o nada. No hay espacio. Dios no nos llama a inmundicia, nos llama a santidad como congregación y de manera personal, teniendo cuidado que la inmundicia que rodea nuestra sociedad no llegue a nuestras propias vidas.
Cuando Pablo hace este llamado a la iglesia, es que claramente en la iglesia, cuando decimos, nosotros decimos se entra el mundo, a lo mejor porque no nos gusta el estilo musical o porque a lo mejor aplicamos alguna cosa de la modernidad. Y ahí algunos dicen, no, el mundo se nos está metiendo. Cuando decimos esa expresión, quiere decir es que precisamente la inmundicia, lo no santo delante de los ojos de Dios afecta a nuestra iglesia. Y Pablo le está advirtiendo a la iglesia en Tesalónica, cuidado de que no les vaya a pasar esto. Ustedes es una iglesia que son evangelísticas, ustedes es una iglesia que se ama tanto, ustedes que son una iglesia que predica el evangelio en todo lugar, ustedes que han aprendido a vivir de quienes les enseñaron y han llevado el evangelio, porque no lo saben todo, pero han tratado de ser fieles al Señor. Cuidado con que la inmundicia del mundo, las ambiciones, los egoísmos, las mentiras de Satanás, ¿no es cierto?, vengan a ensuciar la santidad de los hijos de Dios. ¿Hombres y mujeres perfectos? Claro que no, bajo ninguna circunstancia. Ese proceso termina al final, cuando seamos glorificados, cuando estemos en la presencia del Señor. Y Pablo le habla a la iglesia en los versos que sigue. Pero sí hace un llamado a la santidad, a este proceso de vida que tenemos que seguir experimentando día tras día en la búsqueda del rostro del Señor. No equivocar el paso en aquello, ¿sí? Hemos sido llamados a santidad y hemos sido llamados en santidad para glorificar el nombre del Señor. No podemos desechar esta enseñanza, dice el verso 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No desechemos a aquellos que a Dios le agrada, sino que tomémoslo en nuestras vidas. Hermano amado, este es el tiempo, tengo que hacerte este llamado. Tu vida está en un proceso de santidad. Hay algo en tu vida, ¿no es cierto?, que no esté, que no agrade el nombre de Dios. Hay algo en tu vida que no esté de acuerdo al propósito de Dios para ti. ¿Sabes lo que Dios está demandando? ¿Te recuerdas de la enseñanza de Dios para tu vida en todo el quehacer que tú tienes? Tus acciones de hoy día, cómo eres como esposo, como padre, como hermano de nuestra congregación, en tu trabajo, como vecino, en donde quieras, como apoderado, como joven en la universidad, como señorita en el colegio, en el liceo, en la universidad, en tu trabajo. ¿Tú crees que este estilo de vida que tú estás llevando agrada al nombre de Dios? ¿Es un estilo de vida en santidad para el Señor? Tienes que responder esta pregunta en tu vida, mi amado hermano. Tienes que preguntarte si mi vida no la he acomodado, no la he moldeado un poquito de aquí y un poquito de allá. Me gusta estar en la iglesia, pero no tanto. Me gusta estar, pero no estoy dispuesto a comprometerme con el servicio, con la acción. Me caen bien los hermanos, me siento cómodo, me gustan las canciones, en fin, lo que fuera, pero no estoy tan dispuesto a dar el paso siguiente. ¿Tu vida de santidad honra el nombre de Dios? Responde esta pregunta sinceramente en tu corazón. Pregúntale al Señor, haz un alto en este momento. Y pregúntale, Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Mi vida es una vida santa para ti? No lo que yo creo, Señor, lo que tú quieras decirme. ¿Mi vida es una vida que honra tu nombre? Tienes que responder a esta pregunta de manera especial. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y aquí nuevamente el Señor, Pablo habla de que la falta de santidad en nuestras vidas es un desechar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Me temo que muchos hacemos eso a veces. Desechamos la presencia del Espíritu Santo y nos dejamos llevar por nuestras propias pasiones. Pastor, pero que nada, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona, cumplo con todo. Sí, puede ser una excelente persona, pero no una persona conforme al corazón de Dios. Ahí está la diferencia. Tienes que preguntarte, mi amado, tienes que hacerte esta pregunta. Déjame seguir avanzando.
Versículo 9. Pablo aquí pone un pero. O sea, está bien, dijo, todo esto, cuiden su santidad. Pero, dice, respecto de esta santidad, un área buena que ustedes tienen, ¿no es cierto? Respecto de esta santidad que estoy demandando, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjese que lo aprendieron de Dios. Pero cuando Dios le habló, si Pablo fue el que le fue a predicar y estuvo ahí un par de meses con ellos. Bueno, lo aprendieron precisamente al ver a estos mentores, a estos que les enseñaron. Y entendieron que el mensaje era de Dios y no de los hombres. Que no miraron al hombre, sino que entendieron que había que mirar a Dios detrás del hombre. Y entonces dijeron, esto es lo que el Señor nos enseña. Y lo pusieron en práctica en sus vidas. ¿Sí? En una práctica absoluta. Y dice, lo he aprendido de Dios, versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abunden en ellos más y más. Ya Pablo, ¿se acuerda? La semana pasada ya les había dicho lo mismo. ¿Sabe? Mire, no me voy a cansar de decirle que abunden en amarse los unos a los otros. Y el amor de ellos era en acciones concretas. El amor de ellos era era en acciones de vida diaria y permanente. Respecto del amor fraternal, un autor dice lo siguiente: no es suficientemente considerado por la mayoría de las personas cristianas, quienes, si investigan el asunto, podrían encontrar que pocos de sus afectos más fuertes fueron determinados por la fe común. ¿No es el amor una palabra fuerte y peculiar para describir el sentimiento que atesoras hacia algunos miembros de la Iglesia, hermanos para ti en Cristo Jesús? Sin embargo, el amor a los hermanos es la mismísima prenda de nuestro derecho a un lugar en la Iglesia para nosotros mismos. Si tu padre, tu madre, tu hijo están enfermos o tienen una necesidad, cualquiera que ésta sea, y reclaman de ti tu tiempo, tu dedicación, tus recursos, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Si tu familia requiriera una operación, un familiar tuyo, tu esposa, tu mamá, tu hijo, una operación, ¿estarías dispuesto a vender tu auto para que ellos estén bien? ¿Estarías dispuesto a pedir unos días de vacaciones para cuidar a tu mamá, a tu papá en un estado de enfermedad absoluto? ¿Estás dispuesto a irte una noche entera a cuidar a alguien? ¿A un familiar? Sí, ¿no es cierto? Lo hacemos y con alegría, aunque nos cansemos físicamente, aunque nos signifique un deprimento económico, aunque nos implique un cansancio emocional verlos así sufriendo, ahí estamos. Y si yo te pregunto por qué lo haces, tú es mi deber. Es mi deber como hijo, como hija, como esposo, como padre. Es tu deber. Ni siquiera te lo cuestionas. Es más, si hay alguien de tu familia que no lo hace, entonces tú eso lo cuestionas. ¿Cómo es posible que no lo haga si es su mamá, si es su papá, si es su hermano, si es su hijo? Pablo lo que le está diciendo al hermano, bueno, ¿y si son los mismos hermanos de la iglesia? ¿Por qué con ellos es diferente? ¿Por qué con ellos es diferente? Por eso Pablo le dice, del amor fraternal no tengo que hablarles mucho, pero abunden ellos más y más. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que vamos dejando. Estoy dispuesto a darlo todo por mis hijos, o por mi esposa, o por mi esposo, o por mis padres. Pero no estoy dispuesto a dar lo mismo por los hermanos de mi iglesia. No estoy dispuesto a aceptar, a perdonar, a restaurar, a atender, a desprenderme, aún con costo para mí. El amor fraternal, el amor filial, el Filadelfia que habla aquí, el amor entre hermanos, no está hablando del ágape, del amor de Dios. Pablo dice, la iglesia nace en el ágape, en el amor de Dios, pero se fortalece en el Filadelfio, en el filio, en el amor de los hermanos.
que tiene que ser poderoso. No tengo que hablarle porque ya lo hacen, pero un poco más. Aún es necesario un poco más. Porque ahí escupa, o ahí está tu lugar. Una tendencia latente en la iglesia, ¿no es cierto? Que aunque posterga, mira, que posterga la venida de Jesucristo, es la falta de amor en la congregación, en la iglesia del Señor. Mire, verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con las de afuera, como también con los de la congregación. Hermanos míos, querida iglesia, el Señor nos hace esta demanda. Comportarnos y vivir de acuerdo a lo que Él está pidiendo de nosotros como iglesia. Nos hace un llamado profundo a amarnos de manera especial y sobrenatural. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, era una iglesia que estaba dispuesta a hacerlo todo, pero dice, ¿sabes qué? Quiero que abunden un poco más, ¿sí? Dice que la conducta, que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada respecto de ellos, ¿sí? Que trabajemos con nuestras manos para que nadie tenga nada que decir. Fíjese que las instrucciones que le está dando Pablo a la iglesia son bien concretas, pero que tienen plena vigencia para nosotros en el día de hoy. Pablo le ha dicho en estos primeros versículos, hasta el versículo 12, a la iglesia, que entiende que es una iglesia que se ama y que es una iglesia que tiene una fe que está en acción. Ahora va a hablarles de que tienen problemas, ahora viene del versículo 3 con la esperanza, pero de eso ya se va a encargar, está dando instrucciones específicas. Pero hace este alto y dice, hermano, como iglesia, cuidado. Busquen personalmente la santidad. Personalmente la santidad. Que se refleja en su vida sexual. Que no sea con inmundicia. Que no sea con inmundicia. Que agrade el nombre de Dios. Vivan en amor intenso. Y trabajen honradamente. Tanto adentro de la iglesia como fuera de ella. Como no nos dice el texto, no sabemos si está hablando del trabajo del servicio o si está hablando del testimonio. En ambos casos, la figura es la misma. Hágalo honradamente y con un testimonio acorde para los de afuera. Palabras del profesor Kohler al principio. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Qué es lo que estamos experimentando en el servicio al Señor? ¿Estamos dando el todo o son una parte? Recuerda que en la estantería espiritual, como decía el profesor, hay solo dos opciones. O todo o nada. O servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos. No hay espacio para dobleces ni para pequeñas migajas. Tu vida de santidad honra el nombre de Dios. Tu amor a los hermanos es un amor expresado más allá de las palabras. Tu trabajo y servicio al Señor abunda plenamente para testimonio de los que están a nuestro alrededor. Interesantes reflexiones que tenemos que mirar en nuestra propia vida y decirle al Señor, aquí estoy. Señor, mi vida te agrada, mi vida está en santidad, mi vida rechaza lo que está alrededor, o mi vida simplemente vive el día tras día, ¿no es cierto?, de la experiencia de la iglesia, pero que no crece en la santidad que tú demandas de mí. Tú debes responder esta pregunta, mi amado. Tus acciones responden por ti, te lo debo advertir. Tus acciones hablan por ti. Tus palabras hablan por ti. Tus hechos hablan por ti.
entonces yo te invito a que haya absoluta consecuencia en cada uno de ellos. Lo hermoso del Señor es que siempre hay espacio para el arrepentimiento y para volver a comenzar. Siempre está la oportunidad maravillosa del perdón de Dios, para que en lo que nos caemos, en lo que fallamos, el Señor lo limpie, lo restaure y nos ponga nuevamente en el camino. Que el Señor nos guarde, hermanos, que nos ayude a vivir en santidad, no solamente esta semana, sino que cada día en nuestras vidas. Que nos enseñe del amor fraternal profundo, completo, y que vivamos una vida de testimonio que honre el nombre poderoso de nuestro Dios. Un abrazo a cada uno, que tengan una linda, linda semana, y que esta reflexión de estas instrucciones tan prácticas de Pablo podamos aplicarlas también a nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Oh Dios del cielo, quiero ser fiel a tu evangelio, obedecer. Si me llamaste a predicar, quiero traer a los perdidos y tú los puedas salvar. Oh Dios del cielo, quiero ser fiel y a tu evangelio obedecer. Si me llamaste a predicar, quiero traer a los perdidos y tú los puedas salvar. Enséñame a obedecer, a predicar y serte fiel. A las tinieblas ir a buscar y a los perdidos traerlos a la luz. A los que sufren quiero traer y de tu gracia puedan tener, que nazca un canto en su corazón y con alegría te den la gloria a ti, Señor. A los que sufren quiero traer y de tu gracia puedan tener, que nazca un canto en su corazón y con alegría te den la gloria a ti, Señor. Enséñame a obedecer, a predicar y serte fiel. A las tinieblas ir a buscar y a los perdidos traerlos a la luz. Muy bien, se termina ya entonces nuestro culto en el día de hoy. Gracias a Dios por su palabra. Espero que el Señor haya hecho este llamado de santidad a nuestras vidas. Gracias a Dios por la última palabra, también la última alabanza. Y ahora ya nos disponemos para ir concluyendo este culto de alabanza y adoración a Dios. Oremos al Señor. Padre amado, todo lo que hemos hecho esta mañana es para honrar tu nombre. Perdona nuestras faltas y perdona nuestro pecado. Y ayúdenos, Señor, a que podamos levantar cada día un altar de adoración a tu santo nombre. Hazte cargo de nuestras necesidades, perdona nuestro pecado, renueva nuestras fuerzas, Señor. Lávame día tras día de mi maldad, como dice el salmista, y ayúdenos, Padre, para poder vivir una vida digna de ti. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén y amén. Que Dios nos pueda bendecir, una linda semana para cada uno, que el Señor les guarde, un abrazo fraterno para cada familia de la iglesia, que este inicio de marzo, ¿no es cierto?, sea un inicio lleno de victoria y de expectativa, ¿no es cierto?, especialmente para nuestros niños que inician sus clases. Muchas, muchas bendiciones, que el Señor les acompañe. Amén y amén.